¿Qué tal? Estamos aquí en el Instituto Estatal Electoral y bueno, ayer se llevó a cabo la primera sesión del Consejo General. Justamente entre esos puntos que se estaban marcando estaba lo que era la designación de lo que es el nuevo secretario ejecutivo. También se presentó un informe financiero. ¿Qué fue lo que realmente pasó y qué va a suceder ahora? Pues que no se logró esta designación. Presidenta, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? Muy bien, buenas tardes, un gusto tenerte aquí. ¿Fue imposición o no la de Juan Carlos Mendoza Mesa como candidato justamente a ocupar esta Secretaría Ejecutiva, que bueno, sabemos que ahora está ocupando de manera temporal la consejera Marta Alicia Hernández? Pues muchas gracias, Liliana, por estar con nosotros, por permitirnos compartir información importante del trabajo que se realiza en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Un trabajo, Liliana, que déjame decirte que es un trabajo muy responsable y que así lo vamos a seguir haciendo porque si bien la función electoral se tiene que realizar basada en ciertos principios, yo quiero decirte que esos principios, cuando yo protesté el cargo y durante toda mi trayectoria como servidora pública en materia electoral, tanto en el Instituto Nacional Electoral y ahora en el Instituto Estatal Electoral, puedo decir que los principios de la función electoral los asumo no solo como una obligación, sino como una convicción. ¿Qué pasó en la sesión del día de ayer? Bueno, pues a partir del 30 de septiembre de 2022, quien ocupaba la titularidad de la Secretaría Ejecutiva presenta su renuncia. Y bueno, después de que se da esta renuncia, pues se queda vacante la titularidad de la Secretaría Ejecutiva y es cuando el colegiado de quienes integramos este pleno del Consejo General del Instituto, de las consejeras y consejeros electorales, pues decidimos designar de manera temporal a la maestra Marta Alicia Hernández, y esta designación de encargaduría de manera temporal concluía el 31 de mayo. Posteriormente, bueno, pues esto y de acuerdo a lo que establece el Código Electoral del Estado de Hidalgo, así como el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, es atribución de la presidencia proponer a la persona que ocupará el puesto de la Secretaría Ejecutiva, así como de quienes encabecen las titularidades de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, y establece que, insisto, es una atribución de la presidencia hacer la propuesta. Una propuesta que se revisó, que cumpliera con los requisitos legales establecidos en ambas normas. A ver, yo tengo, Presidenta, que fue justamente este procedimiento arrancó el 19 de mayo cuando se realiza la entrevista. Se recaban todas las evaluaciones que hacen los consejeros, se hace el análisis y se llega a una aceptación de 94.42% a favor de Juan Carlos Mendoza Mesa. Así es, este proceso de designación para llegar a la sesión inició el 12 de mayo, en donde en una reunión con las consejeras y consejeros electorales que integramos este pleno, acordamos las fechas para ir desahogando el procedimiento que establece el reglamento de elecciones a partir de la propuesta que genere la presidencia. Así fue como nosotros lo desahogamos. El día 15 y 16 de mayo, las consejerías electorales conocieron la currícula de la persona propuesta, conocieron el nombre y acordamos realizar la entrevista el 19 de mayo. Así lo hicimos el 19 de mayo, la persona propuesta que corresponde al maestro Juan Carlos Mendoza Mesa, quien ocupa ahora la vocalía secretarial de la Junta Local Ejecutiva, asistió a la entrevista, y en esa entrevista y previo a esa entrevista las consejerías electorales conocieron el instrumento de valoración curricular y entrevista, y ahí se establecían los criterios a evaluar, y de esa entrevista es que resulta, de la evaluación de la entrevista más la evaluación curricular, resulta que obtiene 94.42 puntos, por lo tanto pues resulta un perfil idóneo. Si bien es cierto, se tienen que establecer también criterios, y también esos criterios, de acuerdo a lo que nos marca el reglamento de elecciones, estaban cubiertos. Ahora bien,
tú sabes perfectamente que en los últimos años se ha estado impulsando la paridad de género. Entonces, cuando nosotros revisamos la integración del Consejo, pues somos, además de las 7 consejerías electorales, el Pleno del Consejo se integra por un secretario ejecutivo y las representaciones de los partidos políticos, una secretaría ejecutiva del Consejo. Bien, nosotras somos 4 consejeras electorales y 3 consejeros electorales. La propuesta correspondía al sexo masculino y por lo tanto, de haber sido aprobados, hubiéramos quedado 4 y 4, es decir, la paridad estaba cubierta de acuerdo a lo que estamos obligados, y no solo por cuestiones legales, sino insisto, por una convicción. Actualmente la Junta Estatal Ejecutiva está integrada por 6 direcciones, de las cuales 4 corresponden a mujeres y 2 a hombres. O sea que está cubierta. Está cubierta. Y además, actualmente tenemos 3 unidades técnicas, de las cuales 2 mujeres ocupan la titularidad y un hombre. De esas 3. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que soy una persona convencida de que debemos generar las instituciones electorales todas las condiciones para que la participación de las mujeres en los cargos de toma de decisiones sea cubierta. Hubo un señalamiento que hicieron los representantes del partido, Presidenta, en el sentido de que si esto no se había hablado antes, que si no había habido reuniones específicamente del Consejo, si no se había cabildeado ya esta propuesta. ¿Qué pasó? Claro, pues mira, nosotros realizamos, te repito, el 12 de mayo una reunión, el 16 de mayo otra reunión, el 19 de mayo otra reunión, el 22 de mayo otra reunión, el 24 de mayo otra reunión y el 29 de mayo otra reunión. En la reunión del 22 de mayo se logró que 5 consejerías electorales nos pronunciáramos a favor de la propuesta. Y esto es importante porque estas designaciones tienen que darse por mayoría calificada. En las siguientes reuniones hubo consejerías que decidieron no pronunciarse y porque continuaban analizando la propuesta. En esa reunión que refirieron las representaciones de los partidos políticos se desarrolló el 24 de mayo, porque así lo convenimos y así sucedió. Hasta ahí ya llevaban mayoría. Hasta ahí se habían manifestado ya 5 personas a favor de la propuesta, que era lo que necesitábamos para lograr la mayoría calificada. Y bueno, ya en las reuniones que se dieron posteriormente y que son las que refirieron los partidos políticos, bueno, pues se les preguntó y inclusive en una reunión manifestaron que seguían con la seguridad de los 5 votos. Entonces, en ese sentido, es que yo elevo el punto al Consejo General. Y bueno, pues el estar en un colegiado implica la construcción de consensos, implica llegar a acuerdos, implica seguramente presentar o tomar una decisión en donde a veces podamos ir en unanimidad, en otros casos seguramente tenemos que ir en mayoría, y en otros casos, como sucedió ayer, pues que no se alcance la mayoría calificada que la propia norma explica. Esto es común en un órgano colegiado. Y parte de la democracia además, pero si este asunto ya estaba consensado, ¿qué pasó al final? Yo creo que aquí es importante resaltar que, bueno, las consejerías electorales tienen la libertad de argumentar y de votar los acuerdos que son presentados al Pleno del Consejo, y además que respeto mucho porque sabemos que habrá momentos en que coincidamos en los análisis, momentos en que no, momentos en que coincidamos parcialmente, pero que es importante y que es bueno mencionar. Mira, Liliana, para construir consensos es muy importante el diálogo. Es muy importante que ese diálogo se dé de manera franca, de manera abierta, de manera directa, y que se expongan los argumentos de manera libre, de manera responsable. Y que llegado después de este diálogo que se debe de dar para la construcción de consensos, pues también que se sostengan los acuerdos. Eso fue lo que nos sucedió. Y entonces eso es parte
fundamental para la construcción de consensos, para la construcción de acuerdos. Pero insisto, también existe esta posibilidad de que en el Consejo exponga nuevamente sus argumentos y voten de manera libre. Esa es también la importancia de un órgano colegiado y de quienes integramos estos órganos colegiados, pues que nos conduzcamos de manera independiente, de manera imparcial en nuestra toma de decisiones, de manera objetiva. ¿No lo ves, Presidenta, como un intento también como para debilitarte? Pues yo no lo veo así, Liliana, porque lo importante es que se dialogue, se construyan los acuerdos, se lleguen a consensos. Si hay unanimidad, qué bueno; si hay mayoría, también. Pero aquí lo importante es decir que así son los órganos colegiados, así se dan las votaciones, y que la presidencia del Instituto Estatal Electoral no se debilita. La presidencia del Instituto Estatal Electoral tiene una responsabilidad que asumí de manera muy comprometida el día 1 de julio de 2022, cuando protesto el cargo, y que sabemos, porque, repito, tengo más de 30 años en la materia electoral, sabemos que así se pueden dar las cosas, que nada es personal, y que el deber que tenemos como colegiado, como Consejo General, pues es cuidar al instituto, mandar mensajes y señales de confianza a la ciudadanía, y eso es actuar responsablemente, y en eso nos tenemos que enfocar. Entonces, ni imposición ni tampoco te sientes débil. Tampoco, ni imposición ni debilidad. Como presidenta, tú continúas con esta facultad de volver a proponer. Esto en un lapso no mayor a 30 días. Así ¿Qué es lo que va a suceder? Realizaré las propuestas, estableceremos el mismo procedimiento que nos marca el reglamento de elecciones, porque hay que decir que el procedimiento, cuando llega a la mesa de consejeros, debo, como titular de este instituto y como presidenta del consejo, tener esa responsabilidad de aplicar toda la norma que nos establece el reglamento de elecciones para la designación de estos cargos. De no llegar nuevamente a un consenso, se podrá nombrar a un encargado de despacho por un periodo no mayor a un año. De hecho, la persona que actualmente, que hasta el día de hoy tiene la encargaduría, que fue nombrada para ocupar la Secretaría Ejecutiva en términos de encargaduría, la tenía ese nombramiento. Nosotros lo hicimos al 31 de mayo, al no haberse aprobado la propuesta de esta presidencia, se toma la determinación, igual por las 7 consejerías, de que continúe esta persona con la encargaduría, la maestra Marta Alicia Hernández Hernández, y hasta en tanto se designe a la persona titular. Bueno, ante la preocupación de los representantes de los partidos políticos, se hablaba de lo que era, pues, fracturas y desavenencias al interior del instituto. Esto sobre todo preocupante, pues, rumbo a las elecciones de 2024. ¿Qué tienes que decir al respecto? Bien, pues mira, hay algo bien importante que sucedió ayer en la sesión de consejo, que todos los partidos políticos y todas las consejeras y consejeros electorales coincidimos en que el perfil propuesto por esta presidencia era un perfil idóneo, que era un perfil que cumplía con la experiencia, con la formación académica que requiere este instituto, o que requería este instituto, y que sigue requiriendo además para hacer frente al proceso electoral que ya tenemos en puerta. Entonces, eso es importante destacar, ¿no? Que dos cosas: que la propuesta cumplía con el perfil, con los requisitos legales, que la ley me asigna esa posibilidad, esa atribución de hacer la propuesta, y que se requiere la mayoría calificada, que es lo que no se obtuvo, la mayoría calificada, pero en el perfil todo el mundo estuvo de acuerdo. Sostengo y seguiré sosteniendo que la paridad no se rompía, porque son 4 consejeras, 3 consejeros, y de haberse incorporado la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del sexo masculino, estábamos quedando 4 y 4,
y que seguía la paridad. Hubiera seguido la paridad. Pero ya no puedes volver a proponer el mismo perfil. El mismo perfil ya no se puede proponer, así lo establece a la misma persona. A la misma persona no se puede volver a proponer, así lo establece el reglamento de elecciones. Eso es muy importante resaltar. El reglamento de elecciones dice, de ser rechazada la propuesta, porque esa es una posibilidad, de ser rechazada la propuesta, la presidencia tendrá la obligación de presentar una nueva propuesta dentro de los 30 días siguientes y insisto, también tendrá que ser aprobada por mayoría calificada. Entonces, las representaciones de los partidos políticos coincidieron en que el perfil era el adecuado. En todo caso, lo que ellos mencionaban es que esto ellos lo cuestionaron, les preguntaron a las consejerías electorales en las reuniones previas de trabajo y bueno, también están en libertad las consejerías electorales de decidir no exponer sus argumentos en las reuniones de trabajo, decidieron no hacerlo y por eso en ese sentido pudimos escuchar las representaciones de los partidos políticos, pero Liliana, pues esta presidencia es respeta en todo momento tanto la legalidad como la posibilidad de que cada consejería externe de manera libremente sus argumentos y en ese sentido decida también libremente cómo debe de ser. Entonces, los consensos me parece que se tienen que seguir fortaleciendo y que se tienen que ir siempre acompañando para que podamos tomar esas decisiones en conjunto que requiere el Instituto Estatal Electoral, no solo frente a los partidos políticos, sino frente a toda la ciudadanía, porque los procesos electorales los hace la ciudadanía. Desde luego que a nosotros nos toca tomar las decisiones, pero un proceso electoral se realiza con los ciudadanos. Perfecto, entonces no hay de alguna manera de qué preocuparse en este sentido. No hay división, no hay resquebrajamiento. Yo estoy segura de que vamos a seguir construyendo este trabajo de manera conjunta, de manera responsable y como lo hemos venido haciendo, apegada a los principios de la función electoral. Finalmente, Presidenta, también se presentó un informe financiero. Muy brevemente, está respaldado todo con transparencia. Tú habías comentado ya en entrevistas anteriores que era cero corrupción. ¿Qué tienes que decir al respecto de este segundo informe financiero, me parece que es? Así es. Decirte que soy una persona comprometida con la transparencia, con la rendición de cuentas. Mucho tiempo fui responsable de los programas de capacitación electoral y de educación cívica que no tienen otro objetivo más que fortalecer la formación ciudadana. ¿Y esto por qué? Porque en una democracia la participación ciudadana tiene que ser fuerte. Y para que tengamos una participación ciudadana fuerte se tienen que tener conocimientos, se tienen que tener habilidades. Y dentro de esos conocimientos saber ejercer nuestros derechos como ciudadanos y uno de ellos es precisamente ese derecho que tenemos a la información, a la rendición de cuentas y déjame decirte que a menos de que yo tome el encargo ya van 2 informes que se presentan por parte de esta presidencia al Pleno del Consejo y esos 2 informes, además de tener una parte descriptiva de todas aquellas actividades operativas que realizamos a través de las diferentes direcciones ejecutivas y unidades técnicas y a través de las comisiones del Consejo General, que son integradas por consejeras y consejeros electorales, también incluye una parte del informe financiero. Ambos informes han integrado información al respecto y que seguramente la información sobre el ejercicio de recursos que este instituto se encuentra realizando, seguramente se van a ir fortaleciendo más esa parte. Pero aquí es importante destacar, Liliana, que van 2 informes y en los 2 informes se ha registrado información respecto al ejercicio de recursos. Y vamos a seguir dando más información porque tenemos la convicción de que tenemos que dar cuentas a la ciudadanía, que la ciudadanía tiene que saber en qué se gasta el recurso público. Perfecto, Presidenta, muchas gracias. Liliana, es un gusto saludarte. Muchísimas gracias.